Un día Felicito se despierta como cualquier otro día y al salir de casa encuentra clavado en su puerta un sobre azul con su nombre escrito en mayúsculas. La carta era una extorsión de un grupo que ofrecía sus servicios a cambio del pago de $500 al mes para proteger la empresa de transportes Nariguala, de la cual Felicito era el dueño. La carta estaba firmada con el dibujo de una arañita al final. Felicito estaba desconcertado, pero recordó las palabras de su padre. Nunca te dejes pisotear por nadie. Durante el transcurso de su viaje hacia la empresa de transportes, tomó la decisión de ir a la comisaría. Al llegar, Felicito lo atendió el sargento Lituma. Le mostró la carta y éste le ratificó la validez de la extorsión. El sargento procede a tomar los datos de Felicito y le aseguró que si vuelve a recibir otra carta amenazadora, debería volver a la comisaría. Días después, Felicito recibió la segunda carta, un viernes por la tarde cuando iba a visitar a su amante, Mabel. En la puerta de su departamento de su amante encontró la segunda amenaza de la arañita pegada al lado del timbre. El nuevo sobre anunciaba la molestia de la organización al saber que Felicito había acudido a la comisaría y nuevamente le advertían del peligro al avisarle a los policías. Inmediatamente Felicito fue a la comisaría, pidió hablar con el sargento Lituma, solicitó una explicación a los policías de cómo sabían los delincuentes que fue a la comisaría a denunciar su caso. Estos le respondieron, quizás lo estaban siguiendo, lo conocían y sabían sobre su vida, don Felicito. Al día siguiente, Felicito se despertó temprano y procedió a hacer sus ejercicios de rutina mientras meditaba cuando de pronto sonaron golpes en su puerta. Al abrir, vio que el ciego del pueblo le informaba que su oficina se estaba incendiando. Fue así pasando los días. Felicito publicó un anuncio en el periódico El Tiempo. La tarde en la que se publicó su mensaje recibió las felicitaciones y advertencias durante su transcurso de regreso a casa. Ambos policías, el sargento Lituma y el capitán Silva, se presentaron en su casa con el periódico donde había hecho el anuncio. A partir de ese día, las investigaciones de los policías incrementaron, interrogando a todo aquel sospechoso o cercano al incidente. Una mañana se presenta en su oficina el colorado Vignolo, sosteniendo un recorte de El Tiempo. Vignolo, preocupado, le reprende, diciendo que no debió publicarlo, que no debería jugarse la vida. Después de un rato de hablar, Vignolo le confiesa que él también paga cupos y que muchas de las compañías de transportes también lo hacían. Al día siguiente, sus hijos lo visitaron en su oficina. Trataron de advertirle del peligro y de convencerlo que contrate un guardaespaldas, o al menos se consiga un arma para defenderse. Felicito se negó rotundamente y solo aceptó considerar la última propuesta. 3 semanas después del día del incendio, Felicito recibió otra carta en su oficina. En ella, los extorsionadores le daban plazo de 2 semanas para calmarse y reconsiderar su situación, advirtiéndole que de seguir negándose se extenga las consecuencias. Cuando se calmó un poco, Felicito acudió a la comisaría, pero ambos oficiales no se encontraban. Visitó a Mabel para olvidarse del momento. Con mejor ánimo, regresó a Transportes Narigualá y atendió sus asuntos de la tarde. Al salir, pasó por la comisaría, donde los esperaban ambos oficiales. Felicito les enseñó la nueva carta. El capitán procede a explicarle que descartaron que los delincuentes sean una de las 3 bandas de extorsionadores y que el sargento Lituma tiene una pequeña pista. Felicito se retiró de la comisaría y se dirigió a su casa. Una mañana, en la que el sargento Lituma y el capitán Silva trabajaban tratando de encontrar alguna pista, Silva le comentó al sargento que en su juventud formó un grupo de 3 jóvenes, los hermanos León, José y el Mono y Josefino, al cual le tenía un gran rencor. Recordó que este último hacía dibujos de arañitas. Fue así que el capitán lo mandó a buscar a Josefino. Lituma empezó a dudar de su memoria, si de verdad lo que dibujaba Josefino eran arañitas. Esa noche, al regresar a casa, Lituma no pudo dormir. No dejaba de pensar en su juventud, su odio a Josefino o si realmente dibujaba arañitas. Al día siguiente se fue a trabajar como otro día normal. En el camino tuvo un recuerdo del número de la calle donde vivían los hermanos León. Inmediatamente se dirigió hacia allá. Al llegar al lugar no era como lo recordaba. Preguntó sobre el señor León a una joven. Ella le informó que el señor era el dueño del taller y fue a llamarlo. Ambos apenas se reconocieron, se sentaron a conversar para estar al corriente. Mientras charlaban, Lituma se dio cuenta de un detalle. Su primo José dibujaba rayitas con la uña sobre la mesa. Lituma fijó la vista. Sí, eran arañitas, no podía creerlo. De repente lo recordó. No era Josefino quien dibujaba arañitas, sino su primo. Quedaron en almorzar en los próximos días junto al hermano restante. Lituma regresó a la comisaría cuando de repente ven llegar a Felicito anonadado. Este no habló ni saludó, se limitó a sacar un sobre y entregárselo al capitán Silva. Contenía otra carta. En ella se anunciaba que en vista a su negativa y terquedad, los delincuentes tenían en su poder a Mabel, y que si Felicito estaba de acuerdo a sus condiciones, ponga un anuncio en El Tiempo e inmediatamente Mabel sería liberada. Caso contrario, nunca más la volvería a ver. Luego de este hecho, transcurrieron 6 días. No había sido difícil convencerlo. Días antes, el capitán Silo y el sargento Lituma les había costado varias horas hacerlo ceder. Al fin, lograron convencerlo, casi a rastras, de que publicara el anuncio en el periódico, solo para que liberaran a Mabel, ya que éste se negaba a pagar la extorsión.
En esos días, mientras esperaban la respuesta de los mafiosos, Lituma recibió un mensaje de sus primos. Lo invitaban a almorzar el sábado. Después de unos tragos, el mono preguntó: ¿Qué pasa con Felicito, primo? ¿Sigue empeñado en no pagar los cupos que pide? Ambos primos estaban enterados de la noticia, ya que conocían a los hijos de Felicito. Lituma le preguntó al mono sobre su relación con los hijos de Felicito, y aunque el primo se veía un poco disgustado, el mono le contó que habían hecho un negocio hace años y se conocían desde entonces. Al volver, Lituma le notificó al capitán Silva sobre la charla con sus primos. Al capitán no le pareció que los primos sean sospechosos, pero tenía el presentimiento de que los hijos de Felicitos tenían una pista. En ese momento recibieron una llamada. El señor Felicito anunciaba que Mabel había sido liberada. Los oficiales le aseguraron a Mabel que no se preocupara, pues tendrían protección las 24 horas. Luego pasaron a retirarse. Al salir, el sargento Lituma le pregunta al capitán: ¿Qué le pareció, mi capitán? Se jodieron, Lituma, respondió el capitán mientras sonreía. Lituma se sentía confuso. La confesión de este chico es oro en polvo. No me digas que no te diste cuenta, Lituma, continuó Silva. Lituma se negó y miró desconcertado al capitán. No me digas que no te diste cuenta de que nada de lo que dijo esa viva de la Mabelita es verdad. No hizo nada más que contradecirse y contarnos un cuento. Una tarde, el capitán Silva y el sargento Lituma se presentaron en la casa de Mabel. Ella los hizo sentar en la sala mientras les traía un refresco. No le quitaremos mucho tiempo. Además, en el momento en el que se canse, nos lo puede decir y nos retiramos. Mabel empezó a dudar y se preguntaba: ¿por qué exageraba la cortesía hasta esos extremos? ¿Qué se traen entre manos? Mabel empezó a sentir miedo desde aquel día del secuestro. Sentía que la vigilaban las 24 horas del día, cuando salía e incluso cuando estaba en la casa. Dígame de una vez qué quiere, exclamó Mabel. Al grano, pues, respondió el capitán Silva levantando la voz y dejando la cortesía. Prosiguió: lo siento mucho por ti, pero lo sabemos todo. Todo, todito. Sabemos que no solo tienes a don Felicito de amante, sino a otra persona, uno más joven. Pero que tengas más amantes no es lo que nos preocupa, sino que hayas cometido la locura de aconchabarte con tu amante para chantajear a don Felicito. ¿Qué dice? No diré ni una palabra más, sin entender a mi abogado. Yo conozco mis derechos, respondió Mabel, poniéndose de pie y alzando la voz. Cállate y siéntate, ordenó el capitán. Los cargos son múltiples, no solo de ser cómplice de la extorsión a don Felicito. El sargento Lituma procedió a leer los demás cargos. Cuando terminó, el capitán le pregunta: ¿y a cuánto podría ascender la pena si la señora es condenada a Lituma? Entre 8 y 10 años de cárcel, respondió el sargento. Por ahora lo único que se te pide es escuchar. Sintiéndose abatida, derrotada, Mabel asintió. Con el nervio y susto de estar siendo vigilada, Mabel había pasado 5 días encerrada en su casa. Al sexto día no aguantó, necesitaba salir. Llamó a su amiga Zoila y le propuso ir al cine. Cuando se separaron, Mabel tomó un taxi hacia su casa. Cuando llegó, abrió la puerta y extendió la mano hacia el interruptor de luz. Sintió que otra mano le tapaba la boca mientras le susurraba al oído: soy yo, no te asustes. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mabel molesta. Lárgate, que no sabes que hay policías vigilando la casa. El intruso resultó ser Miguel, el hijo mayor de Felicito. Te juro que nadie me vio entrar. Tomé todas las precauciones. Vine a verte. Tengo deseo de ti, decía Miguel mientras tironeaba de la ropa de Mabel e intentaba besarla. Mabel dejó de resistirse mientras dejaba que la desnudara y la tumbara en la cama. Ahora vete y no vuelvas hasta que todo esto haya terminado. Si tu padre se entera o los policías, terminaremos en la cárcel, exclamó Mabel. Mientras Mabel pensaba cómo reaccionaría Felicito al enterarse, de lo más que se arrepentía era de haber cedido a la insistencia de Miguel, quien la siguió, buscó y enamoró sin sospechar que era el hijo de Felicito. Cuando Mabel se dio cuenta de esto, quiso cortar su relación, pero ya era tarde. Amenazó con contárselo todo a su padre. Desde ese instante entendió que terminaría mal. Colaboración eficaz con la justicia. Si tú colaboras y tu ayuda nos permite meter en prisión a los delincuentes, quedas libre de cárcel y posiblemente hasta de ser enjuiciada, dijo Silva. Te preguntarás: ¿qué clase de colaboración queremos? Explícamelo, Lituma, continuó el capitán. El sargento asintió y procedió a explicar. Por ahora queremos que siga disimulando, señora. Miguel no sabe que nosotros ya sabemos todo, y usted seguirá actuando como si esta conversación no hubiera ocurrido. Ya sabe cuál es el trato, Mabelita. No tienes que contestarme ahora. El sargento asintió y procedió a explicar. Por ahora queremos que siga disimulando, señora. Miguel no sabe que nosotros ya sabemos todo, y usted seguirá actuando como si esta conversación no hubiera ocurrido. Ya sabe cuál es el trato, Mabelita. No tienes que contestarme ahora. Te doy esta mañana a esta hora, agregó Silva. Se acostó pensando en que mañana vendrían los policías a preguntarle su respuesta. Se pasó la noche indecisa, hasta las primeras luces del nuevo día, hasta que finalmente tomó una decisión. Felicito estaba mareado, a punto de desmayarse. Buscaba darse ánimos mediante las frases como: tienes que ser fuerte, Felicito, o huevos, hombre, huevos, a la par que conversaba con Adelaida, la santera. Venían los flashbacks de lo que había sucedido, recordando así cuando el capitán y el sargento lo citaron en la comisaría debido a que ya habían resuelto el caso. Tenemos malas noticias para usted. Todo está resuelto y se lo vamos a explicar. Le comentaron que el policía Candelario, quien estaba a cargo de cuidar a la señora Mabel,
escuchó discusiones en su casa y descubrió que ella tenía un amante joven, blanco y pintón. Al llegar a la comisaría, le mencionó el sargento que se trataba de Miguel. Solo quedaba algo claro. Mabel y su hijo le sacaban la vuelta hace ya bastante tiempo. Mientras seguía recordando y contándole lo sucedido a Adelaida, ella atinaba a decirle que estaba bien que se desahogue y que continúe. En aquella conversación con el capitán Silva, este le indica que Miguel tiene algo personal contra él, que tiene mucho resentimiento, esas cosas que envenenan el alma. A lo que Lituma comenta, el resentimiento lo tiene porque usted lo obligó a hacer el servicio militar. Eso es lo que ha dado a entender. Es allí donde hace otra pausa y comenta que todo esto tuvo un punto a favor, ya que de esta forma corrobora que Miguel no es su hijo, sino que Gertrudes, su esposa, con el cuento del embarazo, le hizo pasar a este como hijo suyo. Primero, Miguel era blanco, alto y de ojos azules, tan distinto físicamente a él y a Tiburcio. Además, resulta que Mabel estuvo involucrada en la conspiración, pero fue debido al romance con Miguel y la amenaza de su parte, que se involucra, ya que de otra forma sería público el romance entre los dos. Por otro lado, lo del secuestro fue una mentira y su más grande preocupación, la de volverse en circo mediático con la querida, el hijo que no es su hijo, y afrontar las preguntas de los demás hizo que se desvaneciera. Referente al caso en sí, ambos involucrados estaban detenidos desde ayer en la comisaría y a las 6 de la tarde se daría la conferencia de prensa. Lo peor de todo es que a pesar del pequeño incendio en su empresa, el chantaje, el falso secuestro y la asociación para delinquir, las penas de Miguel no serían muy amplias, ya que esto no clasifica como algo grave, y en el caso de Mabel, como delatora, y al cooperar podría salir libre de esto. Al terminar de narrar todo, Felicito le dio 50 soles, no solo por su servicio de santera, sino por consolarlo y por su amistad. Cuando Felicito llegó a su oficina, los ómnibus y colectivos estaban listos para partir a provincias de Piura, Tumbes y Lambayeque. Poco a poco se iba recuperando clientes luego del evento de la arañita por miedo a que pudiera suceder algún tipo de crimen, pero la gente volvió a confiar. A las 9 de la mañana fue donde el doctor Castro Bozo recogió al sargento Lituma y un taxi lo llevó a la cárcel de varones en Río Seco. Le preguntaron que si Felicito estaba nervioso, a lo que él responde que no estaba seguro. En la cárcel le revisaron su ropa para verificar que no porte armas. Dejó de ver a Miguel unas cuantas semanas, pero se notaba una transformación notoria. Felicito lo miró a los ojos de Miguel y bajó la mirada observando el suelo. El sargento Lituma se quedó pegado a la pared tratando de ser invisible para ellos. Luego de Felicito y Miguel tuvieron una breve conversación, se despidieron en la puerta de la comisaría y Felicito solicitó al taxista que lo llevara a su oficina, pero cuando iban a llegar cambió de idea y lo regresaría a Castilla cerca del puente colgante. Luego de que Felicito visitó a Miguel, se sentía vulnerable a reencontrarse con Mabel, quien llegó al rato. Observó la cara de miedo y exclamación que hizo Mabel al verlo en la sala. Lo único que quería Felicito era conversar un poco de su tiempo y arreglar las cosas. Ella estaba asustada, soltó lágrimas y se cubrió la cara. Felicito no le creía y pensó, ¿será sincera o es puro teatro? Antes de irse, Mabel le dice a Felicito que si podían hacer amigos, a lo que Felicito responde, tú y yo no podemos ser amigos, lo sabes muy bien. Buena suerte, Mabel.